Soy Cecilia Glanzman, coordinadora general de la Secretaría de Arte y Cultura, que integro junto con la doctora Rosa Tesanos Pinto, doctora Carlota Guzzo de Ronchieto y la secretaria del ILCH, Liliana Vega. Nuestro tema es tradición celta galesa en la Patagonia, el Stave y el Gorset, la poesía, el canto y las expresiones artísticas, que va a ser siendo desarrollado, ustedes lo van a ir escuchando y viendo, a través de los expositores y de los intérpretes que nos acompañan. Les doy la bienvenida a todos los asistentes nacionales e internacionales y a los invitados de honor, presidentes de la Asociación Galesa San David de Trelew, señor Daniel Hughes, del Stave del Chubut, señor Rodolfo Villagra, del Gorset del Chubut, señora Alvin Green, que está en Trevelin, pero nos está compartiendo desde allá. Agradecemos a todas las instituciones auspiciantes, que son varias. A la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a Argentina, a la Asociación Americana de Poesía Esther Izaguirre, a la Asociación Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, a Gente de Letras, a la Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano, a la Fundación Argentina para la Poesía, a la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, al Grupo Alegría, al Grupo Literario Encuentro de Chubut, al Grupo Literario Marta de París, al Museo Histórico Regional de la Colonia San José en Entre Ríos, al Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan, a la Asociación Sarmientina, al Instituto Sarmiento de Sociología e Historia. Y un agradecimiento muy grande, muy especial a la doctora Juana Alcira Arancibia. Ella ha sido la fundadora y la directora señera durante años y años de este Instituto Literario y Cultural Hispánico. Ha sido la fundadora de la revista Libro, Alba de América, y de tantas colecciones que el ILCH ha editado y sigue editando. En Alba de América, pero es un rumbo que nos trazó a todos, es ser unión de las letras de todo el mundo hispánico a través de las letras y de su cultura. Voy a dar lugar, pero primero diré algo sobre la doctora Rosa Tesanos Pinto. Es nuestra vicepresidenta ejecutiva del Instituto Literario y Cultural Hispánico, al que denominamos ILCH. Es también miembro de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es decana del Centro de Estudios de la misma institución y es miembro correspondiente de la Real Academia Española. Doctora Rosa Tesanos Pinto. Gracias, Ceci. Es un verdadero honor para el Instituto Literario y Cultural Hispánico, ILCH, el darles la bienvenida hoy a Tradición Celta Galesa en Patagonia, Poesía, Canto y Expresiones Artísticas. Una actividad preparada con tanto profesionalismo, conocimiento y entusiasmo por la Secretaría de Arte y Cultura del ILCH, que es liderada por dos magníficas escritoras, Cecilia Glanzman y Carlota Guzzo de Ronchieto, y por la Asociación Galesa San David. Por más de 30 años, el Instituto Literario y Cultural Hispánico realizó simposios literarios en distintos países de habla hispana, pero esta vez quisimos destacar una parte del nombre del instituto que había quedado relegada por la brillantez y fama de sus congresos. Y me refiero a la parte cultural del nombre, Instituto Literario y Cultural Hispánico. Los últimos 3 meses han sido de continua preparación para el día de hoy y no hubieran sido posibles sin el apoyo de Helen Green, Juan Carlos Davis, Fernando Coronato,
Sandra Louvain Jones, Karen Jones. Destaco también toda la ayuda recibida de Daniel Hughes, Rodolfo Villagra y Alwyn Green. Muchas gracias. Nuestro especial agradecimiento por su auspicio al Grupo Literario Encuentro de Chubut, Grupo Literario Marta de París, Grupo Alegría, Asociación Americana de Poesía, que lleva el nombre Esther de Zaguirre, nuestra querida amiga y poeta, y a la Academia de Literatura Infantil y Juvenil y a Gente de Letras. Asimismo, nos honra el respaldo de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, que ya habló un poquito Cecilia Glansman, la Asociación Amigos del Cementerio de la Recoleta, Asociación de Estudios Históricos Manuel Belgrano, Museo Histórico Regional de la Colonia San José, el Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan, la Asociación Sarmientina y el Instituto Sarmiento de Sociología e Historia. Es un verdadero placer haber recibido una carta de la señora Otino tan amable y generosa con sus apreciaciones. Nuestra gratitud al público que nos acompaña desde diferentes países, ansiosos de saber de Trelew, de las tradiciones celta-galesas, de cómo ustedes han guardado con tanto amor un patrimonio excepcional. A todos les auguro que pasarán una noche muy grata. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Rosa. Y antes de dar lugar a la interpretación en arpa del artista Helen Green, inmediatamente, no dije que la doctora Juana Alcira Arancibia nos dejó el año pasado, pero como está siempre presente en nosotros, así lo tomé cuando la presenté. Pasamos entonces a Helen Meyer Green, y les digo a todos que ella ha asistido al anexo Gaiman del Instituto Superior de Formación Docente Artística desde los 4 años, es alumna de la profesora Esilnes Roberts y tomó clases virtuales con la destacada arpista galesa Elinor Bennett en el transcurso de los últimos 2 años. Participó en la 6ª y 7ª Semana del Arpa, organizadas por la Escuela Argentina del Arpa, con sede en la Ciudad de Buenos Aires en 2020 y 2021. Ha sido premiada en diversos stables por sus interpretaciones y es convocada a participar en encuentros culturales locales. En esta oportunidad interpreta 2 melodías galesas. En español, La melodía del intérprete y La cima del monte Baifad. Nos reunimos esta tarde para celebrar la tradición celta galesa en la Patagonia, al cumplirse 157 años del arribo de los primeros colonos galeses a Chubut. Este hecho trascendente se enmarca dentro de una etapa fundacional de la historia argentina, conocida como Organización Nacional, que se extiende desde 1853, en que se sancionó la Constitución, hasta 1880, en que se concretó la capitalización de Buenos Aires y se logró la institucionalidad de la República. En esta época tuvieron lugar las presidencias de Urquiza,
el organizador, y de 3 escritores, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, quienes, si bien tuvieron diferencias políticas, coincidieron en luchar por la unidad y la organización de la nación, por alcanzar el crecimiento económico, el desarrollo de las actividades agrícolas ganaderas, el fomento de la inmigración, la instalación y mejora de medios de comunicación y transporte, la expansión de la instrucción pública y el desarrollo cultural de la población. Los 4 presidentes coincidieron en promover la inmigración, inspirados en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi y en el marco jurídico consagrado por la Constitución, que dispone que el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no restringirá la entrada al territorio argentino de los extranjeros que tengan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. El análisis de las políticas de Estado a favor de la inmigración durante estas 3 décadas en que llegaron los colonos galeses es el objeto de esta presentación. Presidencia de Urquiza, 1854-1860. Urquiza, primer presidente de la Confederación Argentina, fue un gobernante que buscó la paz, la conciliación, la unidad y la organización de la República. Persuadido del valor de la inmigración, apoyó el contrato entre castellanos y el gobierno de Santa Fe para fundar Esperanza, que fue la primera colonia agrícola del país. Luego promovió y cooperó con sus propios recursos, entre paréntesis, fue un hombre muy generoso, para fundar la colonia San José en Entre Ríos. Como afirma el inspector de la Comisión de Inmigración, fue una empresa que Urquiza enfrentó para favorecer a las familias industriosas con el objeto de impulsar el progreso del país. Urquiza, ante el pedido de ayuda de un conjunto de familias suizas, francesas y alemanas, cuyo contrato había sido desconocido por el gobernador de Corrientes, encomendó a un agrimensor la tarea de elegir dentro de sus campos un terreno donde estos inmigrantes pudieran emplazar una colonia. Luego de realizarse la mensura, los colonos se trasladaron a un campo de Urquiza, ubicado a una legua del río Uruguay, donde se fundó la colonia San José, que fue parcelada en 200 lotes de 25 hectáreas cada una. Las primeras 114 familias se establecieron en una primavera de 1857, en un terreno ondulado, óptimo para la cría de ganado, con suelos con aptitud agrícola. Los suizos se orientaron a la cría de vacunas, aves de corral y elaborar productos lácteos. En tanto, los saboyanos se dedicaron a la producción agrícola, a los cereales, trigo, maíz y cebada. Hubo una fuerte presencia de maquinarias agrícolas, arados y yastras. Entusiasmado con el resultado de la colonia, Urquiza envió una misión a Europa para traer 200 familias más. A las que ya existían se agregaron las piamontesas. Influidos por las ideas republicanas, los fundadores dieron a la colonia una notable organización social. Mediante voto secreto, 1857, elegían los integrantes del Consejo Municipal que se encargaba de administrar los intereses de la comunidad. En torno a la plaza, que era el centro civil, religioso y social, se construyeron las casas de familia, los edificios, una iglesia católica y 3 escuelas. Con la fundación del puerto de Colón, la colonia se integró a todo el país, accediendo a una vía de comunicación fluvial. Fue tan interesante el modelo de organización de la colonia que se replicó en otras que se fundaron posteriormente. Luego, en la presidencia de Mitre, 1862-1868,
encontramos un presidente que fue elegido por unanimidad en 1862, rodeado por un gabinete integrado por reconocidas personalidades como el doctor Guillermo Rawson en interior y abogados como Rufino de Elizalde y Eduardo Costa. Teniendo como lema nacionalidad, constitución y libertad, Mitre realizó una intensa labor administrativa, en especial hasta 1865, en que la conducción de la guerra de la Triple Alianza lo llevó a otros espacios. Entre su obra se puede destacar la organización de la Corte Suprema de Justicia, de tribunales nacionales, la unificación de la legislación, la preparación de los códigos y la preparación de los códigos. Teniendo como lema nacionalidad, constitución y libertad, Mitre realizó una intensa labor administrativa. Durante su gobierno se adoptaron medidas que con el correr del tiempo favorecieron la inmigración. Entre ellas, la revisión del tratado con España, en que se sustituyó el jus sanguinis por el jus soli. También se sancionó una ley sobre territorios nacionales que extendió la soberanía del gobierno nacional sobre territorios existentes que estaban fuera de las jurisdicciones provinciales. En su presidencia hubo inmigración espontánea y también programada, como fue el caso de la colonia galesa. En el fomento de la inmigración se destacó el doctor Guillermo Rawson, quien define como uno de los asuntos prioritarios del gobierno la inmigración extranjera. Rawson apoyó el proyecto de la Sociedad de Emigración de Gales y defendió la libertad de cultos de los futuros inmigrantes. Quiero recordar que el padre de Rawson, que se llamaba Mann, era un médico norteamericano que llegó a la provincia de San Juan en 1818 y profesaba la religión protestante. Recordemos las palabras de Mitre, pronunciadas en el Senado en 1870. Cito: demos a la inmigración la base natural de la libertad. Demos a la colonización la base sólida de la propiedad. Preparemos estas regiones para recibir dignamente en su seno a los millones de hombres que, movidos por su espontánea voluntad, vengan de remotos países buscando una nueva patria que será la patria de sus hijos. El entusiasmo de Sarmiento por atraer la inmigración europea hacia América hispana se inicia cuando estaba exiliado en Chile. Continúa durante sus viajes por Europa, África y Estados Unidos y se consolida cuando regresa a Buenos Aires en 1855. Sarmiento, como embajador en los Estados Unidos, acopió una valiosa experiencia sobre distribución de tierra pública, valor del desarrollo agrícola, trascendencia de la inmigración y educación popular. Elegido presidente, en su primer mensaje al Congreso de 1868, formula su programa de gobierno que se puede resumir en educar al pueblo mediante la creación de escuelas, construir caminos, desarrollar ferrocarriles y líneas telegráficas, atraer inmigrantes y fundar colonias, distribuir la tierra pública y mejorar la producción agrícola ganadera. En febrero de 1870, Sarmiento como presidente y Mitre como gobernador de Entre Ríos visitaron la colonia San José. Allí comprobaron la prosperidad como resultado del esfuerzo realizado por las familias de los inmigrantes que habían arribado a estas tierras en procura de paz y libertad. En esa emotiva visita, los colonos los recibieron con banderas argentinas desplegadas, llevando en alto sus instrumentos de labranza. Como obra de gobierno, Sarmiento creó la Comisión Central de Inmigración, organismo encargado de fomentar la llegada de inmigrantes europeos. En 1871
habilitó el Departamento Nacional de Agricultura, que comprendía la ganadería, que tuvo como función estimular la agricultura, apoyar la colonización, publicar informes para educar a los agricultores, entre otros. En 1872, Sarmiento creó la Oficina de Trabajo para orientar la masa de migrantes hacia espacios que contribuyeran al progreso del país. Sarmiento apoyó las colonias existentes y la fundación de otras nuevas. Escuchó las demandas que realizaban los colonos galeses de Chubut, cuando en 1871 le solicitaron el servicio de una goleta para trasladar su producción, la titulación de las chacras, el suministro de útiles para la escuela y sustentos para mantener la paz con los indios vecinos. En el Censo Nacional de 1869, sobre un total de 1.877.490 habitantes, 211.000 eran extranjeros. La certeza sobre la importancia de la inmigración le acompañó siempre a Sarmiento. En 1887, al final ya de su vida, Sarmiento afirma, cito, con esos mismos emigrantes, tal cuales son, hemos de constituir una de las más libres y prósperas repúblicas de la América del Sur, con tal que sepamos hacerlo. A Sarmiento le sucedió Nicolás Avellaneda, quien, haciendo efectivas las máximas de Alberdi y del mismo Sarmiento, gobernar es poblar y gobernar es educar, la acción principal de Avellaneda en su gobierno se orientó al fomento de la inmigración y a la difusión de la educación. Avellaneda consideró necesaria una política agraria acorde a las necesidades del país, para lo cual era fundamental el aumento de la población, la subdivisión de la tierra, la libertad de trabajo. Para alcanzar estos objetivos, presentó un proyecto de ley sobre inmigración y colonización que estuvo 2 años en discusión en el Congreso y se sancionó en el 76. Omitiré por razones de tiempo las palabras con las que él acompañó la presentación de este proyecto. La ley creó 2 organismos, el Departamento General de Inmigración y la Oficina de Tierras y Colonias, dependientes del Ministerio del Interior. El primero tendría como objetivo el fomento y protección de la inmigración a su llegada al país, dándole alojamiento y ayudándola a obtener una colocación. No olvidemos el Hotel de los Inmigrantes. La Oficina de Tierras y Colonias tenía como visión ubicar e inspeccionar las colonias, hacer las mensuras de la tierra y solucionar temas sobre la adquisición y escrituración. Avellaneda también propuso una ley sobre la colonización del Chubut. En los fundamentos hace referencia a los inmigrantes galeses que llegaron a Bahía Nueva en el 65. Se establecieron en el río Chubut y se dedicaron al cultivo de la tierra que le había sido prometida, pero no adjudicada. En su discurso reconoce todos los méritos de estos colonos, todas las adversidades que enfrentaron y cómo pudieron vencerlas con perseverancia, logrando un cierto grado de prosperidad. El Poder Ejecutivo presentó la ley que aseguró a los colonos como compensación de sus trabajos la propiedad territorial que habían forzadamente adquirido. Numerosos inmigrantes llegaron al país durante su presidencia, 132.762. En sus escritos, Avellaneda consideraba al inmigrante como el agente maravilloso de la producción y el creador moderno del capital. En su mensaje presidencial de 1879, en forma poética, afirma: bajo el pie del inmigrante laborioso florece el suelo. Quiero compartir con ustedes
unas breves reflexiones. A partir de la organización nacional, la inmigración, que en una escala menor ya había ingresado al Río de la Plata entre 1810 y 1850, se transformó en una política de Estado destinada a incrementar la población del país, ocupar el territorio nacional y desarrollar la economía y la sociedad. Dos factores convergieron en este fenómeno: la voluntad política de los grupos gobernantes de atraer nuevos habitantes y la necesidad de emigrar de amplios sectores de la población europea por razones sociales, económicas y políticas, ambas unidas por un horizonte de esperanza. Pensar desde la historia de la colonización galesa, recrear su música, su canto, su poesía, sus tradiciones, significa mantener a través de los tiempos un compromiso con ellos y a la epopeya que cumplieron, y mantener viva su memoria. Muchas gracias. Posición, y vamos a dar lugar a Juan Carlos Davies, que nos va a recitar en español y en galés cómo hace en los Estables y cómo se hace aquí en el Stable, ¿no? De todas maneras, un mensajito. El problema parece que es desde el manejo del Zoom allá, porque aquí se escuchó bien y por el YouTube sale completo. Juan Carlos Davies estudió primario y secundario en Gaiman, donde reside. Ha sido docente de idioma galés en Gales, en las universidades de Lambeth y de Cardiff y en Oxford. También tutor de idioma galés en colegios de Gaiman, de Brynwyn y del Valle. Hola. Ha trabajado con importantes cargos en la Municipalidad de Gaiman, en su Consejo Deliberante, entre otras ocupaciones privadas. Es asistente en el Museo Histórico Regional de esa localidad. Participa en los Stable en Chubut. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a recitar dos poemas, el primero de ellos en idioma galés, de una poeta de nuestro valle, ya desaparecida, Arel Hughes de Sarda, y que va a hacer mención fundamentalmente a la estatua del indio Tehuelche que se encuentra en la ciudad de Puerto Madryn. El otro de los poemas, en idioma castellano, será de un autor cordillerano, Alejandro Jones. Ambos poemas han sido premiados en diferentes ediciones del Stable del Chubut. Espero que la elección les agrade. Y reitero el agradecimiento por la invitación. Er indio, can Arel Hughes de Sarda. Ailau en cysgodiwch I eiliau trwm, fel chwilio'r pellter. Disgwyl am y ddaw ar donau'r môr yn geisio glywiach nen, drwy niwl y lledrith, o'r diw gefndir draw. O'i flaen, I werdydd fel di derbyn taith. O'i ol, mae blodau gwyllt a sŵn y baith. Mae'r donau'n gydw'n galed ar y graig islaw, ar ei wyn yn gyffelau I gwyn, yn dod, yn mynd, di ddiwedd yw I ri, tra'r awel fwyn yn sio dros y brin. Baldes a nimfas yn cofleidiwr dŵr yn borthlal dawel, noddfa ddiogel, siwr. Ei wallt yn gorffwys ar ei ysgwyd sydd, wedi llion rhyw hen telwyth oes a fi. Ei goesau gryfion, ei gorff lluniaidd iach, y talgyn bir a cloiw lecau I di. Tewel te yw, parchenwg wir y tir, arweinydd Cymro, cefaill ffedlon pir.
Identidad, de Alejandro Jones. No desciendo del árbol milenario de profunda raíz americana. Mi sangre trazó al sur su itinerario. El padre de mi abuelo pisó un día la sal de la jarilla, greda y zampa, y al tibio sol del sueño, la utopía. Atrás quedó la muerte en las pizarras, la voz tuberculosa de las minas, gritándole tirana, no te vayas. Y el viento surcó grietas en su acento. Y al espejismo herido el ojo de agua preñó de identidad su pensamiento. Y el pulso del terrón adormecido en trigo floreció sobre la reja de su brazo mancera, dolorido. Aquí dejó en las chacras cada hueso, cada fibra enredándose a un solfá visceral en el silbo del arreo. Los callos de su mano en las tijeras y desnatando rocíos la cintura en otra vuelta más de las maneas. Su memoria se mece en el estío fugaz y somnoliento de las lengas, y su sangre tenaz está en el río y en la canción de sauce y de membrillo que la lluvia otoñal le ha dado al viento. De esa tierra sembrada yo he nacido. Juan Carlos, por traernos a estos dos poemas en las dos lenguas. Vamos a pasar a Fernando Coronato, que nos va a hablar de la exposición sobre la inmigración galesa en Chubut de 1865, causas, descripción del proceso de asentamiento, integración con los pueblos originarios, aspectos socioeconómicos y culturales. Fernando Coronato es doctor en geografía, AgroParisTech, París. A partir de la investigación de los ecosistemas patagónicos en el CEMPAT y CONICET de Puerto Madryn, como geógrafo se interesó por la ocupación de ese territorio y así aborda la colonización galesa. Tras años de estudiar galés, pudo publicar en castellano escritos hasta entonces inaccesibles como Historia de los comienzos de la colonia en la Patagonia de Thomas Jones, Del imperio al desamparo de Richard Jones y Cartas de los primeros colonos en Patagonia 1865. Simultáneamente propició la creación del Museo del Desembarco en Punta Cuevas, Madryn, teatro de muchos de los hechos narrados en las traducciones y en el que se realizaron hallazgos arqueológicos de esa etapa fundacional. Adelante, Fernando. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por darme la posibilidad de exponer aquí. Por lo que veo me toca dar una somera introducción a la colonización galesa de la Patagonia. Ya la señora Gozzo nos ha introducido en el tema de la inmigración en la Argentina e inclusive el poema que nos acaba de recitar David hablaba de la utopía, justamente es el título que le quise poner a mi presentación. La utopía permanente, puesto que aún hoy la colonización galesa tiene mucho de utópico. Mi presentación es un PowerPoint sin texto escrito. El texto lo voy a ir hilvanando con las diapositivas, de manera que, disculpen si suena un poco improvisado, pero habría tanto para contar, tanto que es difícil encuadrarlo en pocas páginas.
Para empezar, presentamos aquí los países celtas, los 6 países celtas de Europa noroccidental, es decir, Escocia, Irlanda y la isla de Man, por el norte, y hacia el sur, Gales, Cornualles y Bretaña. Ese esquemita que presento ahí, a ver si la flecha se mueve como yo quiero. Sí. Bien. En ese esquema se muestran las lenguas indoeuropeas, el grupo latino y el grupo germano, con sus grandes exponentes, el inglés, el alemán para los germanos, el francés, el italiano y el español para los latinos. Y por otro lado aparecen alejadas las lenguas célticas. Los segmentos que hay, que si pueden ver en detalle, marcan la distancia lingüística entre los diferentes idiomas. Ven que el grupo celta está lejos de todo, muy alejado de los germanos y alejado de los latinos, y inclusive alejado entre sí. Tenemos los grupos, dentro de las lenguas celtas se destacan 2 grandes grupos lingüísticos, el gaélico, que viene a ser las lenguas de Escocia y de Irlanda, y el grupo britónico, que viene a ser las lenguas de Gales y Bretaña. Me refiero a estos 2 últimos grupos porque son las lenguas que aún hoy están, dentro de todo, vivas. Las otras 2, el man y el córnico, han desaparecido lamentablemente. Por eso Cornualles aparece acá borrada, y nos limitamos a Gales y a Bretaña. Inglaterra y Francia, los grandes países que arrinconan en cierta forma a estos 2 pueblos, y ambos pueblos, el bretón en Francia y el galés en Gran Bretaña, arrinconados por los 2 mayores imperios del siglo XIX. Las razones del exilio, justamente hay que ir a buscarlas a la revolución industrial, cuando la proletarización acelerada del campesinado que se instalaba en las ciudades para trabajar en las industrias o en las minas de carbón y de hierro, de las cuales Gales es rico, hacía que la gente perdiera sus raíces, su identidad, su manera de ser, y se viera sometido a cambios muy bruscos de aculturación inclusive. En el caso de los galeses, eso se manifestaba fundamentalmente en la pérdida acelerada del idioma nacional y de su paso forzado a la lengua oficial, el inglés. En este ambiente de puja cultural o de opresión cultural, que implicaba lo religioso, lo económico, lo idiomático, en este ambiente justamente maduró la idea de hacer algo nuevo, algo distinto, algo que pudiera escapar a esa opresión, y es así como se gestó la idea de una colonia en un país vacío, entre comillas, por un gran hombre que era un rector de un colegio religioso, Michael Daniel Jones, que viene a ser el autor intelectual de la colonia, que creo que la hermana de él era esposa del gobernador de uno de los estados de los Estados Unidos, de Pensilvania, si no me equivoco. Este hombre fue a Estados Unidos y vio con pena cómo sus nacionales que habían emigrado de Gales a Estados Unidos perdían su identidad y se americanizaban muy pronto, dejando a un costado su religión, su idioma, etc. Entonces, este hombre puede considerarse como el autor intelectual de la colonización. Es por eso que habla de Cymru Newydd,
Gales Nueva Gales, lo que acá en la Patagonia llamamos Vladva, es decir, la colonia, y que en última instancia, si hubiera que resumirlo de alguna forma, lo que buscaba este hombre, o lo que buscaban los que se sumaron en su quijotada, en su utopía, era un refugio cultural. Creo que este concepto es importante para definir en 2 palabras qué fue o cómo se concibió la colonia galesa en la Patagonia. El tema es por qué la Patagonia, países perdidos si los hay, ¿no? Bueno, la Patagonia había sido recomendada ya en 1833 por el almirante inglés Fitzroy, que había visto las bondades de la conjunción geográfica entre el valle del río Chubut y un excelente puerto como es el Golfo Nuevo. Gran Bretaña se había instalado en el extremo sur, en las Islas Malvinas, en 1833, y al sur de la línea roja que se ven ahí no había soberanía real, efectiva, de ningún poder político. Es decir, todo ese gran territorio austral estaba en manos de los nativos. Las capitales, Buenos Aires del lado del Atlántico y Santiago del lado del Pacífico, tenían aspiraciones sobre el espacio inmenso del extremo sur, y por eso Chile se instaló en 1843 sobre el estrecho, y la Argentina, rezagada, instaló en 1865 su peoncito en el tablero geopolítico del ajedrez, y por eso la colonia fue una conjunción entre las necesidades de los que buscaban un país nuevo para instalarse y el gobierno argentino, que como vimos en la exposición anterior, estaba deseoso de incorporar gente a su territorio. Su territorio, que en este caso no era suyo por lo que vemos, y esa fue la originalidad de la colonia galesa, que se instaló fuera del territorio de cualquiera de las 13 provincias que por entonces constituían la Argentina. Fue una avanzada en pleno territorio indígena. La Argentina busca inmigrantes para reivindicar el sur del continente, es lo que ya dije. La empresa de colonización estaba muy bien organizada. Ellos publicaron un manual de la colonia donde intentaban explicar las bondades del territorio, los planes de colonización. Los cartelitos que van apareciendo es la traducción literal de la tapa de la publicación. Manual de la colonia, fíjense, en 1862, es decir, 3 años antes de que llegara el primer grupo, presentan un mapa de la Patagonia con algunas inexactitudes, ríos que no existen, estrechos que no existen, es decir, su conocimiento de la región era bastante pobre, pero aún así estaban muy entusiasmados. Acá vemos el rectángulo al cual aspiraban, el cual solicitaron al gobierno argentino. Necesidad y posibilidad del establecimiento, historia de la Patagonia, explicando su aptitud para el establecimiento, tratativas con Buenos Aires sobre la posesión de la tierra, organización de la inmigración, bla, bla, bla. El rectángulo que vimos en una pita anterior es este que vemos en la foto satelital, un inmenso espacio. Fíjense el tamaño, la raya de 100 kilómetros, este cuadrado tiene más o menos 350 por 350, y en esa inmensa superficie tenemos un solo río, uno solito, bien modesto el río Chubut, y en su desembocadura, en el valle inferior, un oasis de tierra fértil y un río modesto, insisto, disponible para el riego, de 40.000 hectáreas. En ese contexto geográfico es que se instalaron los colonos en 1865. Esto es muy conocido, el velero que los trajo se llamaba Mimosa, que es el segundo nombre o el nombre vulgar de una de las estrellas de la Cruz del Sur, porque era un barco destinado al comercio con el hemisferio sur.
que viene a ser una especie de Mayflower local, ¿no? Al irse, los colonos, al zarpar del Liverpool en 1865, lo hicieron cantando esta estrofa, que da la casualidad de que la cantaban con por supuesto en galés, con la melodía de God Save the King. Bueno, se podría cantar y ven que en galés calza perfectamente en la melodía. Pero esto marca una especie de cortocircuito, ¿no? Cantando su canto, su himno, pero referido a un país mejor, nuevo, en el cual esperan ser libres. Aquí vemos el recibo de Michael Daniel Jones, por el cual él paga el charteo del Mimosa, paga un montón de plata, 830 libras. Fíjense, en mayo del 65, es decir, los preparativos estaban en plena efervescencia, y ahí este hombre, aparte de ser el autor intelectual, fue en cierta forma el financiador, financista. Aquí vemos el recorte del diario donde marca la zarpada del barco. Fíjense, Lloyd's List del martes 30 de mayo del 85 cuenta que el día 28 el Mimosa con el capitán Pepperell zarpó a Nuevo Bay. Zarpó el 28 de mayo recorriendo todo este tremendo viaje a la otra punta del planeta. Ahí están los días. Lo interesantísimo de este viaje es que no tuvo escalas y que no pasó por Buenos Aires como todos los otros inmigrantes que entraban por Buenos Aires, lo cual este hecho de no pasar por la entrada oficial a la Argentina marca una especie de deseo de cortarse solo, ¿no? de aislamiento deseado y buscado. Eran unas 160 personas, de los cuales durante el viaje nacieron 2, murieron 4, e inclusive hubo una boda. El día de la llegada, para nosotros marcado a fuego, el 28 de julio de 1865, llegan al Golfo Nuevo, a lo que hoy es la ciudad de Puerto Madryn, y es el sitio del desembarco. Esta es la playa del desembarco, y aquí se ven las ruinas del primer campamento que los colonos construyeron al llegar. Algo interesante, una descripción de ese día nos cuenta que la bandera argentina con el dragón rojo en el centro ondeaba sobre la loma encima de las cuevas. Es esto que está ahí. Roide Banner Arianen Draigo Jarejanol en Juivio Arbene Clowin Sir Yuj Erogovait. Eso nos da la pauta de que la vieja patria, el dragón rojo, la colocaban ya de entrada dentro del marco azul y blanco de la República Argentina. Las ruinas de las primeras casas son estas que se ven acá, unos huecos en la piedra donde había unas chozas, y que hoy por hoy se transformaron en un sitio, en un atractivo. Ven los ómnibus con los turistas, en fin. Los colonos llegaron a un sitio vacío supuestamente, pero que en realidad no lo estaba. Este es un mapa étnico del norte de la Patagonia, donde vemos las principales etnias que lo ocupaban: los tehuelches del norte o pampas, los tehuelches del sur o aoniquenc, y los mapuches en la zona de la cordillera y en Chile. En esta frontera entre los pampas y los aoniquenc se instaló la colonia. Fíjense que no es una zona, es que es una zona marginal de ambas etnias, es decir, no generaba mucho lío, porque era una zona marginal, insisto, y tenía la ventaja de ser un sitio de intercambio con unos y con otros. Aquí vemos a Lewis Jones con un grupo de tehuelches que él llevó a Buenos Aires justamente para reclamar las, ¿cómo se llama?, las dádivas que el gobierno argentino se había comprometido a darle a los nativos a cambio de la paz con los colonos, pero que el gobierno se ve que no cumplía demasiado fielmente y hubo que ir a Buenos Aires. Llevaron estos
caciques hacer el reclamo. Lewis Jones fue el verdadero motor de la colonización. Si Michael Daniel Jones fue el autor intelectual, Lewis Jones fue el autor material de la colonización, porque se deshizo para que todo anduviera. Colonos y nativos se llevaron bien fundamentalmente porque no competían por el territorio. Unos cazaban en las estepas y los otros cultivaban en el Valle del Chubut, en ese pequeño sectorcito que hemos visto en la foto, y que por lo tanto no competían y no tuvieron choques, salvo algunos, muy pocos esporádicos, y eso hizo que hubiera un entendimiento muy raro y muy bueno. Lewis Jones, por otra parte, nos dejó todos sus recuerdos y sus documentos en su obra magna, que es Una Nueva Gales en Sudamérica. Es decir, el comienzo fue muy duro. Realmente las palabras faltan para describirlo, y se puede considerar que la primera etapa duró dos años, soledad, hambre, aislamiento, donde hubo apenas algunas ayudas puntuales por parte del gobierno argentino y británico. Ese dibujito que marco ahí, que lo van a ver reiteradamente, viene a ser la curva de altos y bajos del optimismo o del desarrollo o del bienestar de la colonia vista desde la colonia. Estamos ahora en esta primera partecita, empezando por ahí. Aquí tenemos un gráfico muy claro donde se ve que a partir del año 74, cuando llega otro grupo de colonos procedentes de Gales y de Estados Unidos, las curvas, tanto la de producción como de población y como de área sembrada, explotan y empiezan recién 9 años después, empiezan a aumentar sensiblemente. Es decir, los colonos se establecieron antes de la conquista del desierto, es decir, esa campaña militar que hizo la Argentina entre 1879 y 1884 para ocupar definitivamente el territorio austral. Como conté al principio, los colonos se instalaron antes, fuera de toda jurisdicción de las provincias, y sobrevivieron sin lugar a dudas gracias al entendimiento con los colonos, que les enseñaron a cazar, los secretos del desierto, de las plantas, de los animales, etc. Y este entendimiento, como ya les dije, se basa o se explica por la complementariedad económica, el trueque, y por la no competencia por los recursos, unos en el valle y otros en la estepa. Pero yendo más al fondo, se podría preguntar uno si la empatía entre ambos pueblos no se explicaría por una causa más profunda, y que es la empatía entre dos pueblos marginalizados y sometidos. Alguna vez los colonos eran conscientes de que los tehuelches en su país vivían lo mismo que ellos vivían en Gales. Es decir, que había una sintonía en ese sentido. Pero la Argentina no se dejó estar, lógicamente, y empieza un periodo de puja, ¿cómo se llama?, de pulseada entre ambos, entre la colonia y el gobierno argentino, que trataba de nacionalizar a esta gente. Aquí vemos una foto muy gráfica, los chicos de la escuela, una escuela en Chubut, pero cumpliendo con el ritual de la liturgia patria para tratar de forzarles un sentimiento de nacionalidad. Por supuesto, esto era el mismo para todas las colonias inmigrantes, pero en este caso es una foto de la provincia del Chubut. La colonia entonces, pese a toda esta puja, inicia un periodo de mucho de desarrollo y expansión. Aquí vemos 4 fotos solamente: el comercio, la inmigración, la socialización y la producción. Fíjense en los trigales al pie de la cordillera de los Andes. La compañía mercantil Chubut, que fue una empresa muy importante para el desarrollo comercial de la zona.
La inmigración en total sumó unos 3.000 inmigrantes que se instalaron en la colonia de Chubut entre 1865 y 1911, que fue el último contingente de inmigrantes procedentes de Gran Bretaña. Bueno, la exportación de trigo, que entre paréntesis el primer trigo que exportó a Argentina era el trigo del valle del río Chubut, y la socialización, en este caso vemos en el edificio de la Asociación San David, que casualmente es de donde estamos ahora dando esta charla. La colonia galesa, una vez que se instaló en el valle del Chubut, y que el valle le quedó chico hacia 1880 y pico, empezó a expandirse como un panal de abejas que explota y salen disparadas para todas partes. La colonia empezó a irse para la cordillera en el 85, para Sarmiento en el sur en el 92, para Choel en 1902. Ven ustedes que todo el centro de la Patagonia se pobló modernamente a partir del valle del río Chubut. La potencia de la colonia y los choques que había con el gobierno argentino llegaron a situaciones incómodas para ambos. Fíjense, este es el diario La Nación en Buenos Aires, 1899, donde literalmente hablan de la independencia del territorio o del protectorado británico. No se andaban con chiquitas, la pulseada estaba a fondo, pero el tino del presidente Roca en 1899, que vino a Chubut y apaciguó las aguas, como que sepultó todas estas veleidades independentistas que, por otro lado, eran, como dije al principio, acción y reacción. ¿Qué más? Acá tenemos la curva, que estamos por esta parte, y empezamos con la integración forzada. El Estado argentino se hace presente de todas formas. La banca, la infraestructura, la religión oficial, que por supuesto no es compartida por los colonos, las fuerzas armadas, en fin, todo es un combate en todos los frentes. Mientras tanto, lo galés se refugiaba en la capilla, el Eisteddfod, del cual vamos a ver luego más detalles, la asociación, en este caso, por ejemplo, San David, y la chacra, fundamentalmente, que era el reducto del hogar. Estamos en una época donde la autoestima de la colonia baja aceleradamente y se refugia en el valle del río Chubut en los nombres que aún hoy utilizamos. Y durante el periodo de 1920 al 50, los galeses pasaron de ser el grupo dominante a ser un relicto, prácticamente. Alrededor del año 50 se tocó fondo en la autoestima comunitaria. Se cortó el traspaso generacional del idioma. En 1952 se realizó el último Eisteddfod, hasta que resurgirían en el 65. Se estatizó la compañía de riego, que era la savia nutritiva de la producción. Se clausuró el ferrocarril en 1961 y, para colmo, hubo un cisma en la iglesia tradicional que desde entonces se fracturó y aún hoy está fracturada. Es decir, estábamos en el piso, y tanto es así que hubo agoreros que dijeron que el idioma galés desaparecería para el año 2000. Gracias a Dios se equivocó. Acá estamos en el año de la renovación, en el 65, donde empieza a resurgir la autoestima. A la izquierda tenemos el monolito que hay en Trelew, centenario de la colonia. En Puerto Madryn, la estatua del indio Tehuelche, a la cual hacía alusión el poema que nos recitó Davis. Se acompaña del monumento a la mujer galesa. Ambos monumentos están en la misma costa de la ciudad y está una especie de diálogo entre ambos. Y aquí vemos una foto multitudinaria donde
es el día de la inauguración de la estatua, es decir, el 28 de julio de 1965. Ya voy terminando. Aquí vemos los banderines que se imprimieron para el centenario, justamente para 1965, y lo comparo con un programa de un coro de Gales que nos visitó en 1980. Vemos como Gales, en el 65, para definir Wales, hacía falta England. Había que explicar que Gales estaba al lado de Inglaterra. En cambio, en el 80, Gales se recorta solo y no hace falta otra explicación. Gales se explica por sí solo. Y el inglés, fíjense, lo colocan en último. Está en galés, en castellano, y por último en inglés. Eso marca toda una psicología, ¿verdad? Para terminar, vemos un mosaico de actividades. Le podría explicar bastante de cada foto, pero no quiero aburrirlos. Vemos que la bandera del dragón rojo en el medio de la bandera argentina sigue aún estando, o mejor dicho, ha sido recuperada, como ha sido recuperado el idioma a través de 3 escuelas bilingües que hay. Las danzas siguen estando, las publicaciones científicas siguen apareciendo, en fin. Y para terminar, quiero leerles esta poesía dentro del marco geográfico del Valle del Río Chubut. Recuerden que el Valle del Río Chubut era un valle seco que se hizo verde gracias al trabajo de los colonos. Esta poesía la escribió Lidia Romero, una mujer que ya falleció, que vivía en Madrid y que fue repetida ganadora de los Stedbot. Dice así: en esta geografía que fue del aborigen está escrita la historia de una parcialidad, la galesa, llegada en busca de sosiego, de trabajo fecundo, de armonía y de paz. Averigua, viajero, cuál ha sido esa historia. Sabrás que en ella hubo sacrificio y solaz, que el arado fue el arma, que la fe fue su guía, junto al verso y al canto en la paz del hogar. Muchas gracias por mi parte, Diolch Baur, y cualquier pregunta quedamos después para responder. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y magíster en letras. El título de su tesis es Galés entre Leu, estrategias de mantenimiento lingüístico en proceso de publicación por la mencionada universidad. Es investigadora categoría 3, integró las unidades ejecutoras de diferentes proyectos de investigación dirigidos por la doctora Ana Birkel y colaboró en otros de carácter internacional centrados en el estudio del español americano. Ha expuesto en numerosas reuniones científicas y sus escritos están en diferentes publicaciones. Cuenta con una vasta trayectoria de trabajo en el ámbito cultural y es una asidua colaboradora de la Comisión del Stedbot, tanto del Chubut como de la Juventud. Ha actuado como jurado en diversos concursos, ha desempeñado el rol de directora del Departamento de Letras y secretaria de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Sandra. Muchas gracias. Y gracias por esta hermosa invitación para compartir un poco de la historia y de nuestra provincia y un poco del trabajo que realicé no hace mucho tiempo. Esta comunicación que voy a compartir con ustedes es un acotado recorte de una investigación llevada a cabo entre los años 2015 y 2020 en relación con el estado de conservación de la lengua galesa en la ciudad de Trelew y fundamentalmente centrada en las estrategias puestas en práctica que favorecieron su mantenimiento. En principio me parece importante compartir con ustedes una brevísima introducción acerca de la lengua galesa, su llegada a nuestras tierras y su situación actual en el marco de su contacto con el español y las políticas lingüísticas a las que debió subsumirse. El galés es un idioma perteneciente al grupo britónico de las lenguas de las familias de lenguas celtas insulares de tronco indoeuropeo, como señaló Fernando.
Es hablado en el país de Gales en la actualidad, donde aproximadamente menos del 22% de la población galesa lo utiliza como su lengua principal, especialmente en la zona norte del país, y actualmente se enseña en las escuelas y es el idioma oficial junto con el inglés. La llegada de los primeros colonos galeses a la Patagonia delineó un nuevo perfil lingüístico en la región. El galés se sumó como una nueva lengua y con el transcurrir del tiempo fue atravesando diferentes etapas. Para delimitarlas fue necesario establecer en un primer momento cortes en el tiempo que resultasen significativos y funcionales. Esta periodización, que si bien no deja de ser relativa e hipotética, resultó útil a la hora de caracterizar los diferentes escenarios lingüísticos que atravesó la lengua galesa en la zona del valle inferior del río Chubut y en la ciudad de Trelew puntualmente a partir de su surgimiento en el año 1886. La primera etapa abarca los primeros 10 años de la llegada de los colonos, en donde el aislamiento, la conformación de matrimonios endogámicos, la enseñanza de los niños en galés fue el contexto que permitió el fortalecimiento de la lengua, además de que mantuvo su dominio en un contexto plurilingüe en el que convergió con otras lenguas tehuelches, con el inglés y con el español. La segunda etapa se determina a partir del año 1876 hasta 1910. La colonia comenzaba a organizarse política, social, económica y culturalmente. Se generaban todos los documentos en idioma galés. Hasta ese momento era la lengua de la educación, de la actividad periodística, del stedbot, de la producción literaria y de la interacción comunicativa diaria. Pero progresivamente se fue condicionando por las presiones del gobierno nacional que había enviado a sus primeras autoridades a la colonia y que empezaron a imponer el español como lengua oficial. Progresivamente, el galés fue perdiendo prestigio frente al español y es así como comienza una etapa de desplazamiento lingüístico. La tercera etapa se establece a partir de 1911, año en que arriba el último contingente de galeses a la Argentina, que se caracteriza por el comienzo de un proceso de erosión lingüística. El español comienza a imponerse en ámbitos donde se hablaba el galés y esta lengua comienza a perder espacios de interacción. Se conserva solo en el dominio religioso, en el cultural, en donde el stedbot ocupa un lugar preponderante y en el hogar. En la década del 30 y en los años subsiguientes, alcanza su máximo periodo de vulnerabilidad y se suman factores que no facilitan el empleo del galés en el contexto social. Llegan nuevos inmigrantes de otros países y de provincias del norte del país a la ciudad, motivados por el crecimiento industrial. La escuela seguía siendo el centro irradiador y difusor de la lengua del Estado. Se generaban más matrimonios interétnicos, dejó de celebrarse el stedbot y el galés comienza a sufrir una etapa de estigmatización y rechazo aún por parte de los mismos descendientes. La pérdida del prestigio social, la paulatina falta de cohesión grupal, la interrupción en su transmisión intergeneracional, la disminución poblacional de la colectividad, fueron, entre otros factores, los que profundizaron esta situación de precariedad lingüística. La cuarta etapa, y última etapa de este estudio, comienza en el año 1966, fecha en la que se había cumplido recientemente, fecha en la que se había cumplido recientemente el aniversario, el centenario, ¿no?, de la llegada de los colonos galeses. Y se destaca esta etapa por constituir un tiempo de recuperación lingüística. Es en este tiempo que empieza a experimentarse un cambio en la autopercepción comunitaria. Se reaviva el sentimiento de orgullo. Surge un alto grado de conciencia lingüística en los descendientes. Factores estos que motivaron, con el transcurso del tiempo, la reedición del stedbot y la realización de acciones por parte de la comunidad étnica en favor de la recuperación de la lengua.
La situación de progresiva pérdida que sufrió el galés conllevó a la realización de gestiones por parte de los descendientes de galeses y de las asociaciones étnicas tanto de Gales como de la provincia del Chubut, con el fin de evitar su sustitución y capitalizarla, no solo como un vehículo de comunicación, sino como un instrumento esencial de arraigo étnico-cultural. De la investigación realizada se desprende que el galés, luego de haber sido una lengua de interacción cotidiana que facilitó el ascenso social en los primeros tiempos de la colonia, pasó a ser, en la actualidad, la lengua de una minoría de hablantes que luchan por su identificación cultural, poniendo en evidencia un claro sentimiento de lealtad lingüística. Sin duda, la actitud de los integrantes de la comunidad galesa en relación con su identidad cultural favoreció la implementación de medidas tendientes a revitalizar la lengua. A través de una actitud conductiva explícita se evitó la total retracción de esta lengua. Las estrategias que promueven su mantenimiento en la ciudad de Trelew se relacionan directamente con la conservación de la lengua en 3 ámbitos de uso delimitados: el educativo, el cultural y el familiar. Dentro del ámbito educativo, sobresale el trabajo que lleva adelante la escuela Esgoler-Gendre a través de sus 2 niveles de enseñanza, el inicial y primario. Dentro del ámbito religioso, sobresale la realización de cultos en las capillas, predominantemente en español en la actualidad, pero donde se canta y se recitan versículos bíblicos y poemas en galés. Las ceremonias fúnebres también son espacios aún donde se emplea la lengua, sobre todo al entonarse las canciones e himnos a la hora de despedir a algún ser querido. En el ámbito cultural debemos destacar las actividades artísticas tales como los coros, los grupos de danzas, las actividades culinarias y fundamentalmente el stedbod. Y la ceremonia del gorset, que en la actualidad configuran espacios en los que se conserva la lengua de manera tanto escrita como oral y de las que ahora voy a hablarles puntualmente. El gorset, o círculo bárdico galés, es una antigua ceremonia que se propone mantener la herencia y el patrimonio cultural de los celtas. Nació en el año 1792 y está directamente ligada a la realización del stedbod. Los druidas de las Islas Británicas son quienes han conservado esta tradición vehementemente y su misión es la de promocionar la lengua galesa, continuar con las prácticas rituales y las ceremonias de los bardos, incentivar la participación de los poetas y artistas en general comprometidos con la causa de la conservación de la cultura galesa. De ahí es que se explica su gran vinculación en este festival con el stedbod. Podríamos afirmar que constituye el gorset la antesala del stedbod. En el año 1881, el primer archidruida, un archidruida es la autoridad mayor del gorset en una tierra extraña como era la Patagonia, Griffith Griffiths, fundó oficialmente en nuestra provincia el Círculo Bárdico de Chubut Gorset-Egloatpa. Tras su realización durante los primeros años de la colonia, el gorset dejó de celebrarse durante varias décadas, hasta que en el año 2001 se reeditó. En este año, un grupo de descendientes de galeses argentinos que eran miembros del Círculo Bárdico en Gales se propuso formalizar nuevamente esta celebración con el fin de constituir el Círculo Bárdico de Chubut. Desde esa fecha, y de manera sistemática año a año, se continúa realizando e incorporando nuevos miembros, que son personas que se destacan en la comunidad por su desempeño cultural, por haber sido ganadores de la corona del poeta o del sillón bárdico en el stedbod, o por su trabajo por la cultura y la comunidad en general. Literatos, científicos, personalidades destacadas que se caracterizan por su compromiso de defender la lengua y la cultura galesas. Se desarrolla el gorset en un parque ubicado en la localidad de Gaiman, destinado especialmente donde se conforma una rueda realizada con 12 piedras. 9 son las que constituyen el círculo,
a las que se suman dos más importantes en relación al tamaño, que hacen de puerta de ingreso y miran al este, a la puesta del sol. En el centro se ubica una piedra especial a modo de pedestal, desde donde se dirige la ceremonia. Estas piedras señalan los 4 puntos cardinales y las 2 estaciones principales, el verano y el invierno, y simbolizan el lugar de encuentro de los miembros del Gorset. La autoridad máxima del Gorset es el archidruida, conductor de la ceremonia, quien tiene como principal propósito honrar las virtudes y los logros de la poesía y de la prosa. Se lleva a cabo el día previo a la celebración del Stedbod, por la mañana, y tiene una duración aproximada de 2 horas. Comienza con un desfile de sus miembros acompañados por familiares, amigos y vecinos en general. Se le da inicio con la entonación del himno nacional argentino, se hace sonar la trompeta y él o la presidente lee la oración del Gorset. A posteriori se da la bienvenida a los asistentes y luego un coro interpreta canciones galesas y argentinas. Como parte central de la ceremonia, se recibe a los nuevos miembros que se identifican a través de un seudónimo y lucen una toga de color azulado. Para finalizar esta ceremonia se disfruta de la danza galesa y se cierra el Gorset, donde se emplea la espada de la paz y los presentes responden a la pregunta: ¿hay paz? Aoes Hedug, y la asamblea le contesta 3 veces: Hedug, paz. El presidente de la comisión del Stedbod entrega a su presidente el programa del año próximo. Durante la semana en que se realiza el Stedbod, los miembros del Gorset participan en este festival, precisamente en la ceremonia donde se premia a la mejor poesía, tanto en galés, que reciben de premio un sillón bárdico, como en español, la corona de plata. Su participación en ellas refuerza un ritual tradicional en donde se brindan laudos a los poetas. Al cumplirse los 10 años de celebración del Gorset en el valle inferior del río Chubut, se contó con la presencia del archidruida galés Jim Parknest. Debo también comentarles que el Gorset es una ceremonia que acá en nuestra provincia ha sido declarada de interés provincial y también ha sido declarada de interés parlamentario nacional. Y el Gorset le da lugar al Stedbod. Y el Stedbod es un festival artístico que nació también en el país de Gales durante la Edad Media. Su origen se remonta a la época de los druidas celtas que se reunían para leer y escuchar sus poemas. Eran reuniones en las que los participantes pasaban largas horas sentados. De ahí deriva su denominación, que proviene del galés y significa estar o permanecer sentado. Constituye una antigua tradición que los colonos pusieron en práctica a pocos meses de su arribo a la Patagonia y que se conserva hasta el día de hoy como una de las actividades más representativas del grupo étnico. Es un certamen que promueve el encuentro comunitario y la participación artística, ya sea individual o grupal, de aficionados al canto y la poesía, entre otras artes. El Stedbod se realizó en el valle del río inferior hasta la década del 50 aproximadamente. Los programas incluyeron competencias solo en idioma galés, pero en esta época la autoestima, como dijo Fernando, la autoestima de la comunidad era muy baja, lo que ocasionó una interrupción de 15 años aproximadamente hasta que al cumplirse el centenario del arribo al Chubut de los colonos galeses en 1965 volvió a realizarse. Actualmente, el Stedbod del Chubut se lleva a cabo en la ciudad de Trelew y en Gaima en el Stedbod de la Juventud. Se desarrolla también en Trevelin y con posterioridad comenzó a desarrollarse en la ciudad de Puerto Madryn. Este evento constituye uno de los acontecimientos más importantes de la cultura chubutense y le ha otorgado a nuestra provincia un perfil particular identitario. Convoca a participantes de distintos puntos de nuestro país y del exterior. Generalmente cuenta con la presencia de artistas aficionados del país de Gales y de la provincia que participan en diversas disciplinas artísticas,
establecidas con un año de anticipación a través de un programa especialmente realizado. Beatriz Neumann define al Stegborg como una reunión cultural que consiste en una serie de certámenes sobre distintas disciplinas, principalmente relacionadas con las letras y la música, literatura en galés y en castellano, traducciones, recitaciones, representaciones teatrales, canto coral, interpretaciones musicales con diversos instrumentos. Se incorporan además competencias relacionadas con las artesanías, artes plásticas y fotografía. En todos los casos, durante meses, los participantes preparan su intervención para ponerse a consideración de un jurado de especialistas, quienes dictaminan sobre la pertinencia y la categoría de la premiación. Y agrega luego también que el Stegborg contribuyó no solo a conservar las costumbres, sino a mantener viva la memoria. En el año 1965, como parte de las celebraciones del centenario, la reedición de este festival surgió como un homenaje a los primeros colonos por parte de una comisión integrada por jóvenes descendientes que se propuso reivindicar una de las tradiciones más importantes del pueblo galés. A partir de ese momento, se continuó realizando de manera anual hasta nuestros días. Con la necesidad de sostener este festival, y por lo tanto de contar con participantes, se propuso en el Stegborg del año 1965 realizar la mitad de las competencias en galés y la otra mitad en español. Con el transcurrir del tiempo, era menor la cantidad de participantes que hablaban la lengua ancestral. Esto repercutió en el desarrollo de este festival. En la década del 90, el ambiente galés era muy pobre, y el Stegborg comenzaba a debilitarse por falta de competidores, ya que los programas ofrecían muchas competencias en galés, pero no había quien participara en ellas. Esta realidad impuso la instrumentación de estrategias para incentivar el aprendizaje de la lengua por parte de las diferentes asociaciones étnicas de la provincia. La Asociación Galesa, fundamentalmente, y la Asociación San David a la par. Las dos asociaciones involucradas en esta problemática que era recuperar la lengua. Comenzaron con una fuerte acción de recuperación a través del proyecto de Gales en la Patagonia, promovido por la Asociación Gales Argentina, que se había formado en el año 1939 y que aún conservaba muy buenos vínculos. Llevaron adelante, y aún continúan haciéndolo, un importante trabajo de revitalización que repercutió positivamente en el aprendizaje de la lengua y, por ende, en la participación del Stegborg. Uno de los aspectos a los que más se atiende en este certamen literario musical es justamente el tema de la lengua, ya que la comisión organizadora trabaja y atiende la compleja disyuntiva que se debate entre mantener la lengua reforzando esta tradición y garantizar a la par la participación de los interesados, que en su gran mayoría no habla galés. Por ello, establecen algunos mecanismos que garantizan la presencia del galés. La comisión organizadora procura la conducción bilingüe del evento y la presencia de las ceremonias tradicionales en galés, tales como la del sillón bárdico, destinado al ganador de la mejor poesía en lengua celta, la competencia principal de coros, solos, conjuntos y recitaciones en galés. Además, existen competencias de literatura que incentivan la participación escrituraria en diferentes instancias creativas en galés, y que generalmente son juzgadas por un jurado de Gales. Esto da cuenta también de la importancia que se le otorga a la escritura y que es sin duda uno de los mecanismos más importantes para poder conservar una lengua. En los programas del Stegborg de los últimos 15 años, si bien se observa un número importante de competencias en lengua galesa, entre las que priman las musicales, hay un porcentaje mayor de competencias en español. Si bien se sostiene en la actualidad como un festival bilingüe, la presencia del galés no es tan sólida como con el español. A pesar de ello, se debe reconocer la importante labor llevada a cabo en los talleres de la lengua, en los coros y en la escuela Isgol-Ergendre, en el caso de la competencia de los niños, entre otras acciones que han permitido que en los últimos años el galés recupere espacios para su interacción en este ámbito cultural. Por lo expuesto, es que podemos afirmar que el Stegborg
el Gorset también, adquieren una dimensión protagónica en el marco de la conservación de la lengua y la cultura galesas y contribuyen, por lo tanto, a aletargar el progresivo desplazamiento del galés en el marco del complejo contexto político, social y cultural que nos toca vivir. Para finalizar esta exposición, que la hice muy veloz para poder decir todo lo que me parecía importante, quisiera compartir con ustedes 2 estrofas del poema Gratitud, de un bardo, de un poeta que ha recibido también varias veces la corona del Stellenbosch, que es Carlo Ferrari, al que me adhiero en este sentimiento de profunda gratitud a nuestros antepasados. Y dice: han dejado en nosotros un legado imborrable, su coraje, su canto, su lengua, su cultura. Somos los herederos de un bien invalorable, la antigua tradición de un pueblo que perdura. El canto y la poesía son su sólido emblema. Lo muestra cada Stellenbosch en forma permanente, con coros magistrales, con danzas y poemas, con ritos ancestrales y el fervor de su gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias por todo lo que has expuesto y compartido con quienes nos están escuchando. Bueno, vamos a pedirle al presidente Daniel Oscar Hughes de la Asociación Sant David de Trelew que nos pase un video que ha preparado para este fin. De paso les digo que la Asociación Sant David de Trelew es una institución étnico-galesa que está cumpliendo sus 130 años de ser fundada. Y esta asociación, más allá de eso, en 1912 inauguró su edificio, en el que estamos ahora, desde el que estamos transmitiendo varios. Bueno, gracias, Daniel, y vamos al video que has elaborado. En el piccolo Trelew, mae Daniele yn aelod o Gymdeithas Dewisant ers 10 blynedd. Galon. A oes, meddwl.
Año a año, la coronación del poeta genera expectativas, motiva creaciones e invita al disfrute de la palabra nueva. No por nada la tradición milenaria de este festival hace que todos los que estamos aquí disfrutemos y vivamos de un modo especial este momento en el que una nueva poesía y un nuevo poeta se sumarán a las voces ya existentes que reafirman este ritual creativo que pondera el verso y le da un especial espacio. Voy a invitar al poeta que responda al seudónimo Eithne a ponerse de pie al toque de la trompeta. Ahora que estás ausente, pob un ohonom ni ddim yn tro cyntaf i weld y bardd hwn ar y llwyfan, ac yn wir mae Owen Tudur Jones wedi llanw bwlch. Ais uwch adlais. A oes helw? Sef uwch adlais. A oes helw? Waed uwch adwaith. A oes helw? Ystyried y bardd yn ei gadael.
gracias. Ya, perdón. Muchísimas gracias, Daniel Hughes, por este video que muestra una buena parte de lo que ha hablado Sandra y de lo que estamos tratando. Y ya para empezar a cerrar, queda poquito, vamos a escuchar a la soprano Karen Jones, de quien les digo, antes de escucharla, que es invitada, esta representativa solista, que ha participado en distintos stables a esto que estamos transmitiendo. Y va a interpretar una canción nostálgica galesa que suele cantarse a capela. Les comparto, antes la letra en castellano. ¿Dónde está mi amor? Nadie lo sabe. ¿Dónde está? Comienza a hacerse tarde. ¿Dónde está mi amor? Ya no escucho sus pasos. ¿Dónde? Nunca antes había faltado a su palabra. ¿Por qué están todos tristes? ¿Por qué hay lágrimas en sus mejillas? ¿A dónde te fuiste, amor mío? A la tumba te seguiré. La escuchamos a Karen en galés. Mein Hariati, dois neben in Manur, Pale mein Hariati, mein Dechrei minden Hur, Agni dois dim o sunei throid, Pale mein Hariati, ni thorodd dein mwy gair erioed, Pale mein Hariati, Pale mein Hariati, mae gwmwl dros y lloer, Pale mein cariadi, mae'r gwynt yn chwythu noer, a ddaw ddim ger tŵr y llan, fe ddof fy nghariadi, ond unig heno yw fy rhan. Pale mae'n nghariadi, Pale mae'n nghariadi, mae'r nos yn hwyr, mor hwyr. Pale mae'n nghariadi, dawad a fi nawr, mae'r brydd yn goch cer dŵr y llan, lle hunaeth gariadi. Mor unig yw fy rhan. Pale mae'n nghariadi. Muchas gracias a nuestra querida Karen. Y ahora invitamos
a que nos digan unas brevísimas palabras los presidentes de las asociaciones, los invitados de honor. El invitado de honor, presidente de la Asociación San David, Daniel Hughes. Bueno, buenas noches. Gracias por compartir todo esto. Realmente para nosotros es muy importante tener esta llegada a otros países, a otros lugares, como nos pasó ahora. La Sociedad San David es la asociación galesa por excelencia en la provincia de Chubut, es la más antigua, y bueno, la función de nuestra asociación es mantener esto, ¿no es cierto?, las tradiciones, las costumbres, y tratar de que todo siga como hace más de 150 años, 157 años. Así que la Asociación San David cumplió este año 130 años, y es un honor para mí presidirla, así que bueno, muchísimas gracias a todos, a la gente que colaboró con nosotros para hacer este Zoom, a Mario Tartaglione que nos cedió unos videos, a Kevin Hughes que nos hizo la parte de los videos, la edición, y bueno, y acá que está presente Diego Ramón, que gracias a él nosotros estamos saliendo al aire y creo que resultó todo muy bien y en buena calidad. Así que muchísimas gracias, y bueno, y Cecilia, por supuesto. Bueno, gracias, Daniel. Invitamos al presidente de la Asociación del Esteibo del Chubut, al señor Rodolfo Villagra, a que también nos diga unas palabras. Es el segundo de nuestros invitados de honor. Bueno, sencillamente, primero que nada, agradecer a Cecilia por esta invitación, a mi persona y bueno, a la asociación que presido y que represento. Fue un placer esta tarde-noche de cultura. Espero que se pueda difundir a través de los canales de YouTube y demás, y podamos conocer un poquito más de la cultura galesa. Fue muy lindo escuchar a todos los exponentes de nuestra historia, ¿no? Así que, bueno, nada, es agradecer en mi nombre y en nombre de la Asociación Estado de Chubut esta invitación y haber enriquecido en mi persona hoy en esta tarde. Muchas gracias. Y gracias a Daniel también por la invitación y el permanente apoyo a la Asociación Estado de Chubut. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo. Invitamos a nuestra invitada de honor, presidente del Gorset del Chubut, que reside en Trevelin y que está participando desde el Zoom. Alwin. Abre el micrófono, Alwin. A ver si te escuchamos. ¿No? Estoy en una asamblea de la escuela. Agradezco mucho a todos los que han organizado esto. Y todos trabajando por eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alvin. Muchísimas gracias a los tres. Y como el tiempo se nos ha escurrido, antes de los agradecimientos finales, vamos a dar un espacio muy pequeñito por si alguno quiere hacer alguna pregunta a los presentes. Está lloviendo torrencialmente y quien se ha tenido que volver a Puerto Madryn es Fernando Coronato, que no está acá. Pero a los demás, estén acá o en Zoom, les pueden preguntar si desean. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Querida Cecilia,
y todo el equipo que ha trabajado maravillosamente. Las exposiciones de Carlota, de Fernando y todo lo demás realmente muy, muy enriquecedor y ha conmovido enormemente mi alma. Les agradezco muchísimo porque necesitamos difundir las raíces, las culturas de nuestros pueblos ancestrales, que desde allí venimos, como muchos de los que están aquí, es decir, en la reunión, en la asociación San David, son descendientes de los colonos galeses. Vayan mis felicitaciones y no los voy a nombrar porque sería muy extenso y les mando un gran abrazo. Ha sido un regalo que nos han hecho a todos los miembros del ILCH y de otras entidades que hemos adherido, como es el grupo que coordino y en la que están también muchas amigas, el grupo Alegría y otras asociaciones, la Asociación Americana de Poesía, Gente de Letras, y seguramente me voy a olvidar de alguna más. Recuerdo haber estado en esa asociación San David, que podríamos cambiarla y decir divina también, por todos los registros de esa Edad Media tan gloriosa y que ustedes mantienen viva. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina Pizarro. No sé si alguien más. A mí me gustaría felicitarlos por esta tarde tan linda, tan emotiva, tan enriquecedora. Te felicito, Cecilia, por promover este tipo de encuentros y agradezco a todos los que se han interesado en conocer un poco más acerca de la inmigración en nuestra provincia y en la Patagonia. Así que les digo muchas gracias. Ha sido una tarde maravillosa para mí. Gracias. Muchas gracias, Estela Marisdot. Josefina Algunos tiene los una puedo ir pregunta. reconociendo. Josefina tiene un comentario. Josefina Leiva, que nos has visitado también por acá. Estás muteada, tal vez. Sí, hay que quitar el micrófono. Hola, a ver. No se escucha, Josefina. Josefina, el micrófono. Bueno, muchas gracias. No sé si oyeron cuando yo dije que disfruté mucho aquellos paisajes maravillosos de Badrin, de Trelew, aquella merienda en un restaurante bellísimo, de los mejores del mundo, yo diría, y espero que todos los años podamos reunirnos aquí. Muchas gracias, Josefina Leiva. Muchas gracias. ¿Alguien más? Y por mi parte, yo quería recordar que la recuperación de la cultura, en la recuperación de la cultura, el instrumento más importante es la literatura. Y en nuestro país tenemos un novelista extraordinario que ha recuperado toda la cultura patagónica y que es Emil García Cabot, escritor de novelas como Donde el mundo se disuelve, El último horizonte, Entre mareas y Fragor en la caleta. Este escritor ha recibido en su momento el premio ILCH. Así que hay que recordar que la literatura recupera la cultura de los pueblos. Gracias. Muchísimas gracias, Berta Bilbao Richter, vicepresidenta del Instituto Literario y Cultural Hispánico en Argentina y realmente una hacedora, una activísima hacedora cultural y fundamentalmente no literario, además de tus obras, Berta.
Bueno, ¿alguien más? Si no, ya pasamos a ir cerrando. Bien, vamos a ir cerrando. Entonces, en nombre Cecilia. de las... ¿Alguien más, perdón? Carlota. No, bueno, Carlota. Quiero expresar que siento que esta tarde hemos tenido una fiesta del espíritu. Ha sido una tarde inolvidable para los que no conocíamos tanto el tema de la cultura galesa. Esto ha sido un enriquecimiento espiritual, cultural muy grande. Y quiero agradecer a todos los presentes que nos han acompañado en esta larga jornada, ¿no? Con mucha atención y con mucho interés. Así que bueno, y gracias a ti, Cecilia, en especial, por todo lo que has trabajado, ¿no? Y bueno, Rosa y todos los que han hecho su aporte. Pero tú estando allá, sé que te has desvelado con esto. Hemos trabajado todos y muchos, y varios. Pero ha sido sí una tarde muy hermosa. Muy, y bueno, muy hermosa. valoremos la iniciativa de recuperar el aspecto cultural del ILCH. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Berta, y muchas gracias, Rosa, y muchas gracias, Carlota. Bueno, el agradecimiento es a todos los que han estado presentes, ¿no? Siguiéndonos o que nos pueden estar siguiendo en YouTube. El agradecimiento a todos los que han participado como expositores y como intérpretes, a todas las instituciones auspiciantes y a Kevin Hughes, por ejemplo, que también es de la Asociación San David y que realizó el flyer en primer lugar al principio, ¿no? Y uno, yo quiero agradecer muy, muy especialmente a dos personas que tengo aquí a mi lado, a Sandra Luen-Jones y a Daniel Hughes, Daniel Oscar Hughes, porque la verdad, en cuanto les propuse, el apoyo fue desde la primera hora incondicional. Así que agradezco a todos los que han estado indudablemente acá. Tenemos al presidente del Stable también, pero a los técnicos, pero quería destacarlos a ellos porque sinceramente han dado un apoyo enorme. Con respecto a otros, además de Diego, lo técnico aquí, a la secretaria del ILCH, de Liliana Vega, que ha estado hasta ahora en contacto con uno, para zanjar situaciones, a los colaboradores de la doctora Tesanos Pinto, en colaboradores y en lo técnico, que Liliana Aldana y Michael Darwin de la Universidad de Indiana, en Indianápolis, y a la nueva administración del ILCH, por la relevancia que está dando a la cultura. Berta se sumó también a esto, esto lo ha dicho la doctora Rosa, porque como lo dice su nombre, Instituto Literario y Cultural Hispánico, que ha querido integrar, además de su continuo apoyo a las letras hispanas, de la cual muchos de los que estamos presentes, no acá, sino también a través del Zoom o a través de YouTube, sabemos porque hemos vivido, mamado, participado, guiado, hemos sido guiados en este camino precioso que un día, y a lo largo de tanto tiempo, un día la doctora tan querida, la doctora fundadora, nos encaminó.
la doctora Juanita, como nosotros le decimos, la doctora Juana Alcira Arancibia. No sé si estarán Juvencio y Gabriel, pero vaya para ellos un abrazo muy grande. Ceci, muchísimas gracias por este trabajo extraordinario que has hecho. Yo con Carlota, por supuesto, Liliana y todos. Desde los Estados Unidos, desde el instituto fundado por nuestra querida Juanita. Qué visión, ¿verdad? Un instituto literario y cultural, especialmente en esta época. Muchas gracias a Carlota por una presentación excelente. Fue delicioso escuchar los poemas de Davis, ¿no? En galés y en español. Y también aprender tanto a través de las palabras del doctor Coronato y de Sandra Louvain-Jones. Nos han ampliado la idea de esa. Todos los hispanoamericanos compartimos la idea de la utopía de la Patagonia y nos la han presentado de una manera bellísima. Un lugar que tiene como centro la poesía y que su palabra final en los eventos sea la paz, es único. Así que ha sido un privilegio para nosotros escucharlos, compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, seguiremos, el seguirá con presentaciones y agradecido a todo el público. Muchas gracias, Trelew, por todo lo que hace. Hasta muy pronto.